Dios les bendiga. Vamos a comenzar el curso de Griego 1 hablando sobre la historia y la lingüística de este idioma y por qué encontramos que, por ejemplo, el Nuevo Testamento está escrito en griego y no en arameo o en hebreo, que debería ser lo lógico, ¿verdad? Vamos a comenzar estudiando la historia del griego. Un poco de historia. Los primeros escritos en griego no estaban en papiro, no estaban en pergamino como podamos pensarlo. La verdad es que los primeros escritos estaban en tejas de greda. Y estas eran unas tejas en las cuales sobre eso ellos escribían. ¿Ya? ¿Cuál fue el primero que se encontró? El primer sistema de escrituras que encontraron le llamaban el lineal B y que es parecido al lineal A. El lineal A es un tipo de escritura de Creta que todavía no lo pueden descifrar, pero el lineal B, que le llamaron micénico, sí pudo ser descifrado. ¿Por quiénes? Por unos investigadores, Michael Ventris y John Chadwin, fueron los que lo encontraron allá después de la Segunda Guerra Mundial. Pero sabes qué, este tipo de escritura en arcilla, en barro, y que es muy distinto al sistema de escritura o lo que tenemos como texto más antiguo, terminó extinguiéndose. El tiempo que se cree de este sistema de escritura es allá por el año 1450 al 1150 antes de Cristo. Entonces, mientras Moisés estaba escribiendo el Pentateuco, en Grecia y en sus alrededores se estaba usando este tipo de escritura al cual se le llama el lineal B. Pero su sistema de escritura, el lineal B, pronto cayó en desuso y ellos se tomaron con el tiempo de otro sistema de escritura que estuvo muy de moda por aquellos años y ese era el alfabeto fenicio. Los fenicios eran navegantes, entonces llegaban a todos lados del Mediterráneo y junto con ello su sistema de escritura. Llegó el sistema alfabético fenicio y fue el que adaptaron allá por el siglo, perdón, noveno antes de Cristo. Y bueno, el escritor griego más antiguo que se tiene, que es Homero, que escribió la Ilíada y la Odisea, está escribiendo sus textos allá por el siglo octavo antes de Cristo con este sistema de escritura. Los griegos no son una población autóctona de la zona donde finalmente nosotros lo conocemos como Grecia. Muchos investigadores creen que antes había otra población, ellos llegaron y los expulsaron y se quedaron ahí. Por lo tanto, su idioma no es una lengua unificada, sino que es la suma de varias lenguas que se han modificado y que han formado finalmente la lengua griega. Vamos a ver ahora los dialectos que han conformado el patrimonio de la lengua griega. Hay cuatro dialectos que podemos reconocer. Me parece que son más, pero vamos a ver cuatro. Y aquí tenemos el dialecto eólico que aparece ahí en color morado. Está el dialecto jónico, que en este caso está con color naranjo o anaranjado. El verde es el dórico y el cafecito o marrón es el ático y que es el que finalmente nos interesa. Fíjense que el ático es muy pequeño comparado con todos estos otros que son mayores, pero el que prevalece de todos estos dialectos es el ático. ¿Y por qué es importante que un estudiante de griego sepa esto? Porque nos vamos a encontrar en el diccionario con términos, palabras que se escriben en jónico de cierta forma o con ciertas vocales y en el ático se escribe de otra forma, muy parecidos, son dialectos, por lo tanto se pueden entender entre ellos. Entonces es importante que podamos saber por lo menos que existe. El que nos importa, el ático. El ático fue
el idioma, el dialecto de todos los que estaban ahí en Grecia y sus alrededores, el que se impuso. Y se va a imponer por su superioridad literaria. Era el dialecto que se hablaba en Atenas y en sus alrededores y cuyo lenguaje literario se va a imponer ante los otros. Ahí, precisamente en el siglo quinto y cuarto, que se le llama el siglo de Pericles. ¿Por qué? Por su superioridad política, social y cultural que tenía Atenas. Este dialecto, el ático, es muy importante porque grandes filósofos, historiadores, trágicos, lo usaron para sus escritos. Entre algunos de ellos está Sófocles, Aristófanes, Jenofonte, Platón, que escribió sobre Sócrates, porque Sócrates no escribió, pero sí muchos escribieron sobre Sócrates, y también algunos oradores como Esquines. Homero, ¿qué pasó con Homero? ¿Cuál de todos estos dialectos habló Homero? Homero es un caso muy especial, sin precedente dentro de la lingüística. Él creó un idioma, un dialecto, una lengua artificial que no se hablaba, pero que constituyó en un dialecto que lo usaban para la poesía épica hasta la época imperial. Y él hizo una sumatoria de los dialectos jónicos como base y le añadió elementos eólicos y otras formas arcaicas. Y este dialecto épico se impuso hasta el siglo V, en el cual ya el clásico desplaza a todos los demás, incluso en la literatura. Tal vez tú has leído las obras de Homero, que antiguamente eran obligatorias en los liceos, en la educación secundaria, y que había que leer o la Ilíada o la Odisea. La koiné o el koiné o lengua común. Koiné significa común. Entonces, llegó un momento en el cual, a través de Alejandro Magno, el que vemos ahí en esa pintura, allá a finales del siglo IV, comenzó a expandir su reino, el reino macedónico. Llegó hasta la India y él llevó como lengua de comunicación, la lengua franca fue el griego, pero ya no fue, él hablaba el griego clásico, pero ya no sé, este griego clásico ya no fue el que se transportó, todos los idiomas van variando, entonces el griego clásico también estaba variando, pero el griego clásico en contacto con otras lenguas, con otros idiomas, varió y se convirtió en la lengua común. Y los idiomas cuando entran en contacto con otros que son muy distintos, se van a simplificar, van a variar. Entonces, el koiné es una versión simplificada del griego clásico. Y ese fue el idioma que llevó Alejandro Magno a todos los lugares donde se expandió el reino macedónico. Y llega desde la India hasta Egipto, llega hasta Italia y bueno, cuando se fragmentó el reino macedónico, los reinos que quedaron siguieron usando el griego porque se impuso sobre los otros idiomas y pasó a ser el griego a través del koiné, de la lengua común, la lengua de comunicación oficial en toda esa parte del mundo. Y ya dejó de ser Atenas la ciudad más importante, sino que otras ciudades pasaron a ser importantes y hablar este idioma, como fue Pérgamo, como fue Alejandría, ¿verdad? Allá en África y como fue Éfeso. Y con este idioma, el koiné, o evolucionando del clásico al koiné, vemos a Aristóteles escribiendo, a otros historiadores también utilizándolo. Pero yo creo que del koiné lo más importante y el mayor registro que se puede tener es precisamente el Nuevo Testamento y la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento que estaba en hebreo y algunas porciones en arameo
al griego. Y después la escritura del Nuevo Testamento en el primer siglo, eh, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y ahí es como raro porque los escritores, muchos de ellos, podríamos solamente hacer una excepción con Lucas, que era griego, pero todos los demás escritores escribieron en griego. ¿Por qué? Porque era el lenguaje de comunicación en ese momento. Si tal vez Cristo hubiese venido en este tiempo, tendría que usarse el inglés como lengua de comunicación a nivel mundial. El mundo en ese tiempo era, o lo más importante eh, en ese tiempo era el Imperio Romano, que pese a que el Imperio Romano hablaba el latín, usaban el griego como también lenguaje de comunicación, porque ya se había quedado con Alejandro Magno. Entonces vemos que incluso en la época romana la lengua de cultura fue el griego y vemos a Marco Aurelio, por ejemplo, escribiendo sus apuntes en griego. Y posteriormente el griego se transformó en la lengua oficial del Imperio Bizantino, que duró mucho más em, que el Imperio Romano con su lengua. El Imperio Bizantino vivió desde el siglo V hasta el siglo XV y ese fue el idioma que ellos usaron. Hemos visto varios tipos de griego o varios dialectos del griego. Primero comenzamos con el ático, después con el koiné y ahora tenemos otro griego que es el griego bizantino y es el idioma que se impuso en el Imperio Romano ya trasladado a Bizancio, después Constantinopla y después Estambul. Ese es el nombre de la misma ciudad que cambió 3 veces. Eh, y que era el traslado de la capital del Imperio Romano y que se convirtió en el centro de poder político y cultural helénico y su lengua fue el griego medieval o bizantino. Entonces el imperio bizantino sobrevivió 10 siglos a la caída de Roma, usando este idioma como su comunicación oficial, hasta que llegaron los turcos y ahora se llama Turquía. Y vamos a dividir el mundo en dos partes. Por un lado, habíamos dicho de que el imperio turco se tomó Constantinopla allá por el siglo XV y por lo tanto dejó de hablarse el griego bizantino. Estamos hablando del siglo XV. Los turcos invadieron, impusieron su idioma, el turco, que hasta ahora se habla en esa región. Y ya Constantinopla se comenzó a llamar Istambul. Los griegos que estaban también sometidos, toda esa zona griega que nosotros vimos en el mapa, se sometió al imperio turco. Ellos hablaban el griego, pero lo comenzaron a hablar ya de una forma libre como nación recién en el siglo XIX, en el cual ya fueron una Grecia libre y siguieron hablando su idioma tan antiguo, ¿verdad? Por el otro lado del mundo, en Occidente, se había dejado de hablar el griego ya casi en el siglo II después de Cristo, porque después se impuso el latín. Entonces tenemos en el otro lado del mundo que el latín era el idioma y vemos que era la Edad Media y la Edad Media lo único que se hablaba eran temas religiosos, ¿verdad? Hasta que llega el humanismo a través del Renacimiento. El Renacimiento fue el renacer de los estudios, ¿verdad? El revelarse un poco al sistema religioso y comenzar a estudiar. ¿Y qué fue lo que comenzó a estudiar? Comenzaron a desenterrar nuevamente a los filósofos, a los grandes pensadores a través de sus textos en griego. Entonces comenzaron a volver a imprimirse, gracias a la imprenta, todos los textos en latín y también en griego. ¿Quién fue el responsable de este renacer del griego? El personaje que tenemos ahí en la foto. Les presento a don Erasmo de Rotterdam, quien allá en Venecia, junto con otras personas, instalaron una imprenta con todos los tipos de letra en griego y comenzaron a imprimir
el textus receptus o el texto recibido, que es el Nuevo Testamento en griego, y también a estos grandes filósofos. Y de esa forma hay un renacer de los escritos en griego, en el idioma de ellos, obviamente, ya no traducidos. ¿Qué pasa con el griego hoy en día? Hay un griego moderno que se le llama el neohelénico y que tiene dos tendencias. Uno, por un lado, que es su forma purificada o más clásica, es un griego culto, conservador, y por otro lado hay un griego popular, el demotiqué, que es un griego que habla el pueblo, resultado de la evolución lingüística desde el siglo XV, eh, y que es la base del griego moderno. Entonces nos vemos de que a pesar de que el griego tiene 3000 años de historia, porque lo vemos ahí por el micénico, ¿verdad? Y hasta el griego de hoy en día no es el mismo griego. Todas las lenguas evolucionan. Nuestro castellano con el cual llegaron los conquistadores a América no es el mismo castellano que hablamos ahora. Ha evolucionado fonéticamente y también gramaticalmente. Muchas palabras están en desuso, muchos sonidos ya son distintos. Entonces nos vamos a encontrar con que el hablante de griego clásico no va a poder entender al hablante de griego moderno. Lo mismo con el koiné, porque las lenguas evolucionan y el griego es uno de los idiomas que también ha evolucionado. Un poco de lingüística para hablar ahora de su alfabeto. El griego es parte de la familia de los idiomas que se le llaman los indoeuropeos. Y esta es porque se dieron cuenta que en los textos antiguos del sánscrito en India y los textos antiguos, en este caso del griego y de otros más, palabras en común y que hicieron pensar a los lingüistas que había una lengua común y le llamaron el indoeuropeo. Y del indoeuropeo son todos estos idiomas. Por el lado de la India dijimos el sánscrito, el antiguo persa un poco más arriba, está el latín, sus derivados, el celta, están el inglés, el alemán, el polaco, el ruso y el griego. Todos esos tienen una raíz común que no podemos decir que se entiendan unos a los otros, son idiomas entre ellos, pero en un momento fue uno y que se fue expandiendo. El alfabeto griego procede, como lo habíamos dicho anteriormente, de una variedad del alfabeto fenicio, que llegó a través de los fenicios que tenían una fama de ser navegadores. Ellos se los andaban por todo el Mediterráneo y obviamente también transportaron su alfabeto. Pero este alfabeto no quedó igual, no es que porque ellos llegaron con un alfabeto, todos los otros idiomas lo copiaron así a pie juntilla, no. De hecho, si hay algo en común, es que todos los alfabetos se modificaron porque no todos tienen los mismos sonidos. Entonces vamos a ver que modificaron introduciéndoles, por ejemplo, las vocales que no las tenía, porque el fenicio es la base también del alfabeto hebreo. Esa parte, esos alfabetos tienen una denominación que es el abjad. Son alfabetos que no dependen de vocales, las vocales eran aprendidas de memoria y que después se les dio una forma escrita a través de puntos, por ejemplo. Habían algunas consonantes que son consonantes a veces que se le conocen lingüísticamente como aproximantes y que tienen sonidos muy parecidos a las vocales. Pero las vocales en sí no estaban consideradas dentro de la forma de escribir, las vocales no, solamente las consonantes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En este caso, el alfabeto griego las incluye vocales. Y esa fue una tremenda innovación que no tenía el fenicio y que la tuvieron muchos años después, por ejemplo, el hebreo. Entonces, todos los que fueron influenciados por los fenicios no copiaron directamente o totalmente el alfabeto, sino que lo adaptaron.
en sus signos, lo adaptaron de una forma que les sirviera, que es lo más lógico, y sobre todo pudieron incorporar las vocales. Entonces aquí vemos el alfabeto, por el lado izquierdo está el alfabeto fenicio, este es. Después, después adaptaron, los griegos adaptaron el alfabeto fenicio a un griego arcaico, que lo vemos acá, y después ya llegó al griego clásico, que como que se nos hace un poquito más parecido al nuestro, o que lo podemos reconocer. Aquí vemos la alfa, la beta, la gamma, delta. La digama se usaba, pero después cayó en desuso, ya no se usó más. Las theta, la eta, la teta, iota, kappa, lambda, la mi, la nu, la xi, la omicron, pi, y después ya no usaron nada más, estas no las tenían. Y se dieron cuenta que ellos necesitaban, bueno, había una rho, había una sigma, una tau, pero les faltaban sonidos. Ellos tenían más sonido, estos no los tenían. Si lo comparamos con el fenicio, estos no los tenían, eran sonidos que no estaban en el idioma griego, pero sí les faltaba una yupsilo, les faltaba una fi, le faltaba una ji, le faltaba la psi y le faltaba la omega. Pese a que había una omicron, ellos diferenciaban la omega. Entonces las incluyeron y se comenzó a adaptar. Entonces esto es lo que habla de que hay una adaptación. Eh, y ya la alfa ya no fue una consonante, sino que comenzó a ser una vocal. Bueno, esta es la evolución que ha tenido el alfabeto y esta es la historia también del griego.